2 más 2. Bueno, y justamente la Asamblea Nacional ya se distribuyeron los proyectos de leyes que presentó la presidenta encargada Delcy Rodríguez la semana pasada a la Asamblea Nacional y entran en su primera discusión, y uno de los más de los fundamentales tiene que ver con el sector medular venezolano, el proyecto de la reforma parcial del proyecto de ley de hidrocarburos. ¿Qué aspectos tiene? ¿Cómo se ve este tema de una reducción de la regalía petrolera de 30 a 20%? Y la pregunta se la hacemos al diputado Antonio Ecarry. Es miembro de la comisión, segundo vicepresidente de la segunda comisión de Salud, Ciencia y Tecnología e Innovación, pero también es un gran conocedor del tema petrolero, sobre todo porque él está al frente de la Fundación Arturo Uslar Pietri. Y si hay algo que indiscutiblemente tuvo Uslar Pietri fue que va más allá de esta frase y del famoso editorial Sembrar el Petróleo, en todo lo que tiene que ver con esta concepción en materia de los hidrocarburos. Antonio, quiero comenzar, no era el objetivo inicial de la entrevista, pero indiscutiblemente que la noticia es noticia. La noticia es noticia. Sí. Y tú que eres diputado, se va para la Asamblea ahorita. Una consideración, digamos, ¿cómo ves? Porque no es una reforma muy puntual como se había señalado, sino que es una reforma profunda, realmente. Plantear una reducción de la regalía en un aspecto que para el oficialismo, para la revolución bolivariana fue fundamental. Vamos a un esquema que podría considerarse flexible cuando hablan de reducción en un rango entre 15 y 20% en la regalía petrolera. Good morning for everybody. Thank you very much. Yeah, is in English or Spanish? Spanish. ¿En Spanish? Ok. No, es porque como estamos en estas leyes que hoy vamos a tratar, pues evidentemente hay que saber si la hablamos en inglés o en español. En español. En español. Perfecto, hablaremos en español. Bueno, primero darle la bienvenida al liberalismo petrolero, a los señores del gobierno que después de 27 años de fracaso, pues hoy asumen su fracaso y hay que reformar la ley de hidrocarburos. Nosotros tenemos años tratando de que esto se reforme. Miren, yo no sé si incluso antes que la Constitución, no hay ley en Venezuela que sea más importante que la ley de hidrocarburos. Esto es una ley que les pega a todos los venezolanos, que nos pega a todos de cualquier clase social, de cualquier sector de la economía. Es decir, esto tiene unos efectos políticos, económicos, sociales. Arturo Uslar Pietri decía que Venezuela es petróleo y todos los demás temas son subalternos a él. Es decir, esto es lo más importante que ha pasado. O dicho como decía Betancourt, Venezuela, política y petróleo. 50 años. Pero es que los grandes políticos del siglo XX lo que debatieron fue de petróleo. Y evidentemente pasar un proyecto de ley así nomás, con una exposición de motivos que cuando uno la lee, pues evidentemente hay cosas en las que estoy de acuerdo, pero es que las vengo exigiendo durante años. Por eso le doy la bienvenida a la revolución bolivariana, le damos la bienvenida al liberalismo petrolero. ¿Por qué? Bueno, porque fracasaron en su política de exceso de estatismo. Miren, el petróleo y el mal manejo del petróleo nos trajeron a la pesadilla que vivimos hoy los venezolanos. ¿Cómo podemos puntualizar esa reforma, los puntos que usted ha visto más importantes? Bueno, la primera de ellas es la flexibilización en la contratación en las concesiones petroleras. Yo creo que hasta Gumercindo Torres estaría feliz viendo esto, viendo cómo tiene razón el Código Petrolero de los años 20. Flexibilización en las contrataciones. Ni siquiera es la ley del 50-50. Hay una flexibilización evidente en las contrataciones petroleras y eso está bien. Bien, claro que está bien. Ahora, recordemos que estamos conversando con el diputado Antonio Ecarry, que forma parte después de la fracción de oposición. Te vimos el Grupo Parlamentario Libertad. Del Grupo Parlamentario Libertad. Uh-huh. Decía el diputado Enrique Capriles que el oficialismo podría venir con un fast track, con una discusión rápida, tomando en cuenta que muchas de estas propuestas, por ejemplo, los gremios ya la habían hecho, como el caso de la Cámara Petrolera, la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, distintos académicos. Digamos, ¿se justifica, tener una discusión larga o
o consideran y avalan que justamente se dé de una manera rápida para darle celeridad y cumplir pues con esa atracción de inversionistas que se está mencionando constantemente? Primero yo quiero decir aquí que yo le doy la bienvenida a las empresas norteamericanas en Venezuela y al capital norteamericano en Venezuela. Bienvenidos, puertas abiertas, vengan, porque eso es lo que hemos estado nosotros peleando durante 27 años, durante un gobierno que se ha caracterizado y que hoy demuestra y evidencia el fracaso de 27 años. ¿Por qué? Bueno, porque el socialismo del siglo XXI nos sirvió para llegar ¿a qué? A esto. A esta flexibilización, ¿cómo se expresa? ¿En lo de las regalías? ¿Qué otros puntos hay? No, primero, es que estoy viendo, fíjense. Lo estás leyendo ahorita. Bueno. Estamos leyendo. Está bien, porque, está bien. Se las facilité a algunos de ustedes. Vamos a decirle a prensa para que nos los puedan imprimir, para que quizás el diputado lo vea con más calma. Importante, a mí lo recibí hace media hora. Ok. Y por supuesto yo tengo técnica de lectura rápida, evidentemente lo leí. Ahora, lo que quiero decirles, maravilloso. Lo que quiero decirles con todo esto es que, uno, el tema petrolero merece reflexión, seriedad y oportunidad. O sea, esta gente se acuerda con un fast track en la discusión. Evidentemente, o sea, tú no puedes tener un fast track cuando las cosas tenemos que discutirlas y debatirlas, pero es tal el fracaso de este gobierno y del sistema que nos hemos heredado de Chávez y Maduro, es tal el fracaso que hasta una ley petrolera ahora hay que sacarla de fast track. Entonces, ve lo que está pasando. Estados Unidos viene con una inversión inmensa de petróleo, pero lo que tú no puedes tener hoy, porque hoy tenemos que ver por separado 3 leyes importantes que van para la Asamblea. La primera ley es la ley de hidrocarburos, la otra es los derechos socioeconómicos, que es importante también. Y la otra de aceleración de trámites administrativos. Oye, es que el título, chico, a mí me entusiasma, pero cuando comienzo a leer la exposición de motivos me dice que hay que entregarle delegaciones a la presidenta encargada de la República para que ella pueda reglamentar. O sea, estás quitando principios de legalidad, o sea, estás quitando controles. Hay una cantidad de cosas que ahora es que tenemos que analizar todos los venezolanos, porque no es que la oposición que hace allá, no. Fíjense lo importante que era tener diputados. Lo importante que ustedes van a llevar esos puntos hoy a la discusión, van a pedir derecho de palabra. Los vamos a llevar. La fracción Libertad hoy va a intervenir, vamos a dejar clara nuestra posición y además no me pongo a la orden de la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, de todos los académicos, de la academia en Venezuela, de la sociedad venezolana. Y vamos a abrir las puertas del Parlamento para que la gente opine. Y vamos a ir nosotros a la calle para que la gente pueda opinar y entender lo que va a ser esta ley de hidrocarburos junto con la ley de los derechos socioeconómicos y junto con la ley de aceleración de trámites. Pero es que resulta que la aceleración de trámites es nombrar una comisión burocrática. Entonces, evidentemente, nada más con ese párrafo en la exposición de motivos, pues yo evidentemente no voy a estar de acuerdo. Porque tú no puedes ser liberal en los hidrocarburos, porque es lo que tienes que relacionarte ahora, el nuevo relacionamiento con Mr. Trump, pero resulta ser que para adentro, o sea, es liberalismo para afuera, pero para adentro seguimos con los mismos controles. No. Esto tenemos que revisarlo a fondo, que queremos que se quiten trámites administrativos, pero por supuesto, si aquí saca una empresa y legalizar una empresa es una pesadilla. Pero no es que vamos a cambiar entonces, ¿sabes? El mismo museo con distintos cachimbos, porque entonces lo que vas a hacer es quitarle competencias a uno para dárselas al otro y seguimos con las mismas alcabalas. No, fin de las alcabalas. Así como se va a reformar la ley de hidrocarburos para que vengan las empresas norteamericanas y que vengan las empresas europeas y que Venezuela se reinserte en el hemisferio occidental. Pero claro, no vamos a estar de acuerdo nosotros en eso. Claro que vamos a estar. Y es más, el papel de esta oposición en la Asamblea Nacional es precisamente presionar para que se den los cambios democráticos y los cambios también para garantizar que esas inversiones que están trayendo de fast track en la ley de hidrocarburos, pues también tengan sostenibilidad en el tiempo, porque si no, no hay sostenibilidad en el tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el papel de la oposición aquí en todo esto? Que somos 12, que somos 5, que somos 10, que son 8, son 20 y los demás son 200. No, es que aquí las leyes que no se voten por consenso tienen el problema grave de su durabilidad en el tiempo y sobre todo si son leyes claves
para la República. Recordemos que estamos conversando con el diputado Antonio Ecarri, es diputado de la Asamblea Nacional, forma parte de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología. Comentábamos justamente que, bueno, queríamos abordar también el área de servicios, pero tomando en cuenta los cambios medulares que incluye la ley de hidrocarburos, pues iniciamos las preguntas por ese ámbito. Antonio, hay un punto que no quiero dejar pasar por alto, y es que el proyecto de reforma contempla, digamos, en la ley que se aprobó en el año 2001, se contemplaba que toda empresa mixta tenía que ser aprobada por la Asamblea Nacional, y después su extensión en el tiempo, pasado 25 años, tenía también nuevamente que ser ratificada. Eso se elimina y ahora queda como un trámite administrativo del Ministerio de Hidrocarburos. Sí, claro. Es que fíjate, aquí hay una cosa que es muy importante. Primero, evidentemente, el fracaso socialista, pero el fracaso es de tal magnitud que ahora estamos cayendo en el otro extremo. Es decir, pasamos de un extremo extremadamente regulatorio, estatista, monopolizador, expropiador, acabamos con todas las empresas contratistas de PDVSA que estaban alrededor del lago de Maracaibo, se acabaron con todas se quebró, además, bueno, todo lo que hay, ustedes lo conocen más que yo y sobre todo tú. Ahora, pero fíjate esto que es importante, el take gubernamental. El take gubernamental en Venezuela es demasiado alto y tenemos que bajarlo. Eso es así. Y eso va a contar con nuestro apoyo siempre, por una razón. Porque el take gubernamental es qué es lo que una empresa petrolera extranjera paga en Venezuela o va a pagar en otros estados de América Latina. Nosotros tenemos que competir. Ya Venezuela no está sola en el mercado petrolero latinoamericano. Andrés, Ginette, o sea, eso es muy importante. Ya Venezuela compite con los pozos de Vaca Muerta en Argentina, también lo hace y es muy importante con Brasil, con todos los yacimientos y los distritos petroleros creados y además descubiertos y que están además promovidos por el presidente Lula. Hay una competencia en América Latina y tenemos a Guyana también compitiendo y además robándonos petróleo. Entonces, ¿qué es lo más importante de todo esto? Lo más importante es que nosotros seamos competitivos. Hoy ese take gubernamental, Andrés, está sobre casi el 80%. O sea, Venezuela no es hoy competencia, es decir, somos una mala racha hasta el momento. Invertir en Venezuela era malo. Ahora tenemos que revertir todo este socialismo perverso del siglo XXI. La burocratización. Para las empresas locales, en beneficio del tiempo, para las empresas locales, ¿qué posibilidades hay? Porque también ellas han trabajado aguas abajo. Pues tenemos que abrirla, aquí tenemos la ley de empresa. Aquí hay una reforma al artículo 3, en el artículo 23 se habla de las que también pueden formar parte de las empresas privadas domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, en el marco de contratos suscritos con empresas de exclusividad propiedad de la República o sus filiales. Es decir, estamos comenzando a abrirlo, pero todo esto es consecuencia de que es una reforma tardía. No había necesidad de que llegáramos a esto tan rápido, corriendo y a última hora. Pero ¿qué es lo que esto evidencia? El fracaso de un modelo que los venezolanos estábamos obstinados. Antonio, ayer Consecomercio planteaba que dentro de esa revisión legal se hiciera también la derogatoria de la ley que reservó al Estado los servicios conexos al sector bienes y servicios. Eso es muy importante. Al sector de hidrocarburos, que todas estas empresas contratistas que estaban que quebraron en el norte de Monaga quebraron. Y en la costa oriental del lago. Ustedes, digamos, podrían hacer ese planteamiento que ya lo habían hecho la Cámara Petrolera, lo había hecho la Asociación Venezolana de Hidrocarburos. ¿Ustedes lo plantearían hoy en la discusión en primer debate? Por supuesto que sí. Déjame decirte que una de las personas que va a ejercer el derecho de palabra por nosotros, el exgobernador del Zulia, Pablo Pérez, que además vivió en primera mano lo que fue la aplicación de esa nefasta ley. Es decir, hoy lo que estamos viendo es que todas estas leyes, y yo abro a la Cámara Petrolera, a la Asociación Venezolana de Hidrocarburos, a todos los profesores, aquí estamos nosotros a la orden para recibir todas las observaciones, todos lo que haya que analizar. Yo creo que esto es una ley que ya pasa a otro extremo completamente diferente. Es la primera estimación de la lectura que hacemos en una primera lectura de la ley. Hay una baja en las regalías, va a haber una baja en los impuestos, van a haber una flexibilización de trámites, constitución de empresas, etcétera. Eso está muy bien. El tema es que Venezuela también necesita estar consciente de lo que venga.
necesitamos, esto es una reflexión profunda. Y por supuesto, Andrés, tus observaciones, por tu revista, por tanto que conoces, pues bienvenida siempre. Nosotros durante más de 20 años hemos llevado estudiando la obra de Arturo Uslar Pietri, reflexionando sobre su obra, y bueno, tarde, esto es como que diría el presidente Herrera, tarde piaron pajaritos. Le acaba de preguntar a Tiziana Polesel, porque hay otra serie de leyes que están dentro de este paquete que va a tener que la Asamblea Nacional analizar durante este tiempo, y está la ley del sector de telecomunicaciones. ¿En qué lugar cree que debe haber una reforma? Bueno, es que tenemos que flexibilizar. ¿En qué parte? También hay flexibilización de leyes que tienen ahorcados al país. Aquí hay que flexibilizar todo, entramos en una nueva época. Así como vamos a flexibilizar los contratos petroleros, también tenemos que flexibilizar una cantidad de temas. La radio, la televisión, los medios, aquí un gran reto que tiene esta Asamblea Nacional es ponerle fin al miedo. Hoy Venezuela tiene miedo de poner un estado en el WhatsApp, miedo de que te agarren una alcabala, miedo de cualquier cosa, que vas pasando por la Cota Mil en una camioneta apuntándote. ¿Qué es eso, chico? No, tenemos que acabar con el miedo, y miedo que también ahora también tienen funcionarios de que venga una potencia extranjera y les caiga una bomba en la cabeza. O sea, aquí Venezuela, y el esfuerzo tiene que ser en construir consenso. Tenemos que construir consensos nacionales, tener la valentía del consenso. Porque yo venga aquí y le pegue 3 insultos a cualquiera que piense distinto que yo, eso no es difícil, eso es lo más fácil. Ustedes tienen una agenda de diálogo político adicional, paralelo a la actividad legislativa. La disposición de hacerlo. Y hemos conseguido buen ambiente también. No podemos negarnos a que hay un buen ambiente, y sigue el buen ambiente. Por parte de los colegas de ustedes del Partido Socialista Unido de Venezuela. También ha habido un buen ambiente. Ahora, lo que hay cosas que corregir, evidentemente. Y esas cosas que corregir, ¿cuáles son? Bueno, que las leyes no se pueden discutir con 3 horas de antelación. Esto tiene que distribuirse con mucha más serenidad, con mucha más responsabilidad. Antonio, fíjate que antes de la aprobación de la Constitución del año 99 se empezó aquí a ensayar el estudio de impacto económico de las leyes. Esto es muy importante. Y eso se mantuvo, digamos, al menos durante parte de la gestión de Hugo Chávez, ¿no? Que al menos se hacían los... Tenemos que volver a eso. Entonces, digamos, esos estudios de impacto socioeconómico que tienen las leyes, ¿está contemplado en esta nueva gestión del Parlamento? Tiene que estarlo, y nosotros lo vamos a exigir, Andrés. Y lo vamos a exigir porque es lo lógico, es el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. Pero toda ley, de acuerdo al artículo 203 de la Constitución, además, cuando es una ley orgánica, tiene que ser sometido también a consideración de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que hacer que la ley se cumpla. Nosotros hemos pasado durante años exigiendo que la ley se cumpla, y nosotros tenemos que seguir exigiendo que la ley se cumpla. Y este proceso que se inició en Venezuela de cambios, que es irreversible, porque este proceso de cambios que nació en Venezuela hoy es irreversible. Y hoy es un momento histórico. Esta reforma a la ley de hidrocarburos cambia y va a tener consecuencias en lo económico. Bueno, aumento del empleo de los jóvenes que han estudiado ingeniería, petrolera, hidrocarburos. Bueno, había que empezar a hacerlo en algún momento, Carrie, gracias a Dios que se está haciendo. Por eso es que tarde piaje pajarito. Bueno, esto lo hemos debido se está haciendo, había que empezar. Bienvenido. Había que empezar. Bueno, yo creo que y que la gente los trabajadores y que tienen experticia van a poder conseguir su trabajo, los estudiantes también. Eso es una buena noticia, porque el país lo que requiere es paz y tranquilidad. Y eso es lo que nosotros queremos también. Este país requiere paz, pero no la paz del miedo. Es la paz verdadera, la tranquilidad que tú sientas, que sales de tu casa, que no te vas a encontrar con una alcabala, que no te vas a encontrar, que no te van a botar. Bueno, tienen que abordarlo ustedes también con materia, como en esa reunión, aparte que van a hacer de diálogo entre todos los sectores pero en materia política. No solamente los sectores de gobierno y oposición, tienen que darse con todos los sectores económicos del país. Comienza una nueva realidad. Tiziana Polesel estaba contenta porque iban a entrar a trabajar en las comisiones, que los llamen en las comisiones ustedes. Maravilloso. Y yo en Tiziana
Tiziana Polesel, de parte de la Comisión de Educación, como segundo vicepresidente, pues como vicepresidente de esa Comisión de Educación, pues vamos a llamar a todos los sectores. Y por supuesto que vamos a llamar también a los maestros, que es tan importante. Esto es un país que tiene desbancada su educación y Antonio, desbancada la República. Quería abordar dos temas, un tema, pues, digamos, vinculado con el tema laboral, porque formó parte de la rueda de prensa en la que tuviste, digamos, como parte de la fracción de los diputados por Cambio por la Libertad. Por la Libertad, en compañía de Enrique Capriles, Stalin González, creo que era Luis Emilio Rondón. Sí, está bien el exgobernador Pablo Pérez. Y el exgobernador Pablo Pérez. Y te pregunto... Que también está diputado, ¿no? Sí. Pablo Pérez. Ahí, digamos, el planteamiento... 4 ex candidatos presidenciales. Desde el punto de vista económico... Somos pocos, pero bien escogidos. El planteamiento fundamental fue un incremento en el salario y luego está esta otra petición que tienen los sectores empresariales sobre una revisión de la legislación laboral para poder mejorar el ingreso. Sin duda alguna. Aquí hay que reformar todo. Y aquí hay que revisar todo. ¿Ves ganado a la fracción del oficialismo a finalmente poder incluir en la agenda, porque no la vimos, el tema laboral? No, yo creo que tienen que hacerlo, juro. O sea, no es que esto no es que quiero o no quiero. La verdad es que vamos hacia allá. Ahora, lo otro que es muy importante y que el país tiene que estar muy pendiente son de las leyes que prometió la presidenta encargada, que tienen que ver con los fondos soberanos. Porque a través de esos fondos soberanos es que vamos a ver o no ver los venezolanos los ingresos petroleros que está diciendo Mr. Trump, President of the United States. Entonces necesitamos los venezolanos hoy por hoy ver en qué van a gastarse el dinero que va a entrar producto del incremento de la producción petrolera. Esos dos fondos necesitarían unos instrumentos legales. Digamos, absolutamente, tiene que pasar por el Parlamento. Como por ejemplo tuvo el Fonden cuando se creó el Fonden. Totalmente, y con unos mecanismos de supervisión que la presidenta ya encargada... como que están en la asamblea esperando. No, eso es antiguo. Esto es antes. Okay. La verdad es que esos fondos soberanos son muy importantes. Les invito a los dos, que ustedes además son dos muy preocupados por estos temas económicos y petroleros. Yo creo que los 3 instrumentos más importantes que se van a legislar en Venezuela de los próximos 20 y 30 años van a ser la ley de hidrocarburos y la ley que va a crear, regular y vigilar los fondos soberanos de la República. Entonces los invito a que hagamos seguimiento entre todos, porque esto no puede ser un tema de mayorías ni minorías, sino producto de un sólido consenso nacional. Bueno, muchísimas gracias. Era el diputado Antonio Ecarri, parlamentario miembro de la Asamblea Nacional, segundo vicepresidente de la Comisión de Educación, Salud, Ciencia y Tecnología, también presidente de la Fundación Arturo Uslar Pietri, y bueno, forma parte de esta fracción Grupo parlamentario de la Libertad, y bueno, estás al frente de tu propio movimiento político, Alianza del Lápiz. Así es. Vamos a una segunda pausa en 2 más 2, hoy 22 de enero del 2026.